Bueno, buen día a todos y todas. Acá nos encontramos nuevamente de formas nuevas. Queríamos recordar un poco que nos habían enviado algunos trabajos en prácticas de lenguaje, algunos que les habían gustado y otros que les habían parecido aburrido y difícil. La idea es empezar a generar estos espacios donde podamos charlar un poco con las cosas que estuvieron haciendo y poder discutirlas y replantear otras. Entonces, hoy nos vamos a focalizar más que nada en familia de palabras. Primero, claro, cada vez que veamos este afiche, yo voy a dar vuelta a la cámara y voy a enfocar bien porque no se puede ver bien de lejos. Y cada vez que quiera hacer alguna aclaración que tiene que ver con lo que estamos trabajando, pero me voy un poquito de tema, vamos a hacer un momento de paréntesis y vamos a ir agregando algunas cuestiones. Entonces, como veníamos comenzando, como pudimos trabajar los primeros días que nos vimos en clase, había ciertas cuestiones en ortografía que justamente nos ayudaba a pensar cómo escribir. Familia de palabras, como habían dicho ustedes, era una herramienta muy útil que nos servía para pensar justamente cómo escribir una palabra en relación con otras. Entonces vamos a comenzar un poquito viendo las actividades que hicieron del cuadernillo 1 y 2. Bueno, en el cuadernillo 2 entonces teníamos dos palabras para poder analizar justamente su familia. Y les presentábamos algunas pistas para poder pensar qué palabra podríamos poner. Con tambor no nos generó tanto polémica, sí se encontraron por ahí diferentes formas de pensar qué era esto de la acción de tocar el tambor, tamborear, tamborilear. Cuando el tambor era algo en diminutivo, tamborcito. Aquella persona que toca el tambor se llama, que toca el tambor, el tamborilero. Y cuando tenemos plurales, tambores. Dentro de estas pistas también cabe aclarar que hemos incorporado algunas categorías que sabemos que generaron algunas dificultades, como esta idea de verbo, de sustantivo y adjetivo, que vamos a hacer algunas aclaraciones ahora a continuación. Con sombra, vemos que sí se empezaron a generar algunas dudas, sobre todo al momento de pensar el adjetivo de sombra, de poca luz. Momento, paréntesis, vamos a hacer algunas aclaraciones. Bueno, vemos que generaron varias dificultades el tema de usar ciertas categorías de palabras como pistas para poder pensar justamente una palabra derivada de otra. Esto de sustantivo, adjetivo, verbo. Para eso vamos a hacer un poco de memoria. En cuarto grado, ustedes leyeron Los Caballeros de la Mesa Redonda, Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda. Y se empezó a charlar un poco de por qué a veces usábamos mesa con mayúscula y a veces usábamos mesa con minúscula. Por ejemplo, ahora les voy a explicar bien, tenemos esta oración que dice: Arturo y los caballeros de la mesa redonda dejaron sus espadas sobre una mesa roja. Nos encontramos dos veces con la palabra mesa, pero en una usamos mayúscula y en otra usamos minúscula. Aún no vamos a ver por qué pasaba esto. Cuando justamente poníamos una palabra con mayúsculas. Nos encontramos con una oración donde encontramos dos veces la palabra mesa, pero una con mayúscula y otra con minúscula. Vamos a ver un poco a qué se debía esto. En cuarto grado empezamos a charlar el uso de las mayúsculas y empezamos a ver que no solamente usábamos las mayúsculas cuando comenzaba una oración, sino que también cuando nos referíamos a nombres de algo. En ese momento empezamos a ver que estos nombres de algo eran sustantivos propios, pero no eran el único tipo de sustantivos. Por ejemplo, Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Esta mesa justamente está con mayúscula porque hace referencia a un nombre de una orden a la que pertenecen los caballeros. No es una mesa cualquiera que podemos encontrar, no es un objeto, sino que es un nombre de una orden de un grupo justamente, los caballeros de la mesa redonda. Pero después vemos que dejaron sus espadas sobre una mesa roja. Esta mesa a la que hace referencia sí es un objeto donde ellos apoyan sus espadas. Es un sustantivo común. Lo diferenciamos por otro sustantivo propio y para mostrar esa marca utilizamos una referencia, como es en este caso, las mayúsculas. Por ejemplo, Arturo también ponemos con mayúscula y no simplemente porque comienza una oración, sino porque hace referencia a un nombre, a un sustantivo propio. Esta oración nos da otro tipo de información. Estamos viendo qué es lo que pasa con Arturo y con los caballeros, qué es lo que sucede. Ellos dejaron sus espadas sobre una mesa. Nos hablan de una acción que llevan a cabo, que fue la de dejar. Y nos preguntamos, ¿dónde las dejaron? Sobre una mesa roja. ¿Es cualquier tipo de mesa? No, nos informa que además de ser una mesa, esta es roja. O sea que nos habla de una cualidad, de cierta característica de esta mesa. A esta característica, a esta cualidad, lo llamábamos adjetivos. Entonces podemos ver que nos podemos hacer ciertas preguntas a las oraciones y a las palabras que nos hablan de ciertas categorías, nos da más información. Nos encontramos con verbos, nos encontramos con sustantivos comunes, nos encontramos con sustantivos propios, nos encontramos con adjetivos. Y muchos más que vamos a seguir trabajando. Para comenzar a analizar un poco los ejemplos, vamos a empezar a pensar esto de cuándo una palabra forma parte de esta familia o cuando tiene alguna relación con su significado. Podemos usarla en nuestra escritura, pero no forma parte justamente de esta familia.
Para eso Pilar, en un trabajo que me envió, nos da una pista. Esto de pensar, ella dice una palabra que la define como la palabra madre. ¿Qué es esto de la palabra madre? Encontramos que en la familia hay una palabra que le llama palabra primitiva, que es la que nos da cierta información de cómo se va a escribir. Nos va a dar la raíz, o sea, un conjunto de letras que se va a repetir en el resto de las palabras. Y nos va a hablar un poco justamente de cómo escribir esa palabra. En el caso de tambor no generó tanta duda cuando pensamos en tamborear, tambores, tamborilero y tamborcito. Encontramos que hay ciertas letras en este caso es justamente la palabra entera de tambor. No solamente son las letras, sino que encontramos que es la palabra entera que se repite en el resto. Y nos habla justamente de la escritura. En este caso, además, al momento de pensar cómo escribir tambor, no es la única regla ortográfica que se nos viene a la cabeza, como algunos nombraron, sino que también acudimos mucho a esto de antes de la B va la M, antes de que trabajamos también con MP y MB. Entonces, en este caso, uno a veces acude a familia de palabras para pensar en tambor o puede acudir a otras reglas. Lo mismo pasa con sombra. Vamos a ver que también hay ciertas partes que se mantienen igual, pero hay otras que no tanto. Tenemos sombras, sombrear, sombrilla, sombrita. En este caso tenemos hasta BR, porque en sombrita ya no usamos más la A, sino que usamos una I. En sombrear agregamos una E, sombrilla también una I, y en el caso de sombra sí, porque como es un plural solamente agregamos la S. Ahora, se nos generó un poquito más de dudas cuando empezamos a charlar sobre el adjetivo de sombra. Si hacemos un poquito de memoria con lo que charlamos recién en el paréntesis, ¿qué era esto de un adjetivo? Algo justamente que nos hablaba de una cualidad, de una característica. Si pensamos una característica en base a sombra, estamos hablando de algo justamente que nos da sombra. ¿Cómo podemos dar esa característica? Surgieron varias palabras. Vamos a analizar estas palabras, tienen que ver con el significado, con esta cualidad de dar sombra, o están relacionadas con su significado, pero no son familia. Volviendo a la idea de hoy, hay ciertas letras, hay una raíz que debe compartirse para que esta palabra forme parte de la familia. Penumbra, vamos a dejarla en pausa un segundo y vamos a pasar con las siguientes. Bueno, una palabra que surgió como un adjetivo fue oscuro. Vamos a empezar, por ejemplo, no sé, el cuarto oscuro. Podemos ver que está relacionada esta idea de oscuro con esta idea de dar sombra, justamente con la falta de luz. Sin embargo, vemos dentro de oscuro, no mantenemos una raíz con la palabra sombra. Es una palabra nueva. Podemos decir que está dentro de lo que es el campo de sentido, de significado de esta palabra. Podríamos usarlo como un sinónimo, pero no sería dentro de su familia de palabras. En este caso con sombrío, que también es un adjetivo, ¿sí? Podemos ver que hay cierta raíz que comparte. Eso nos lleva a pensar que esta palabra sombrío forma parte de la familia de palabras de sombra. Lo mismo nos pasa con misterioso como con oscuro. También podríamos pensar que algo que da sombra puede dar cierto efecto de algo misterioso. Podríamos usarlo en algún tipo de producción para poder explicar una mejor característica sobre algo, para poder describir, pero no comparte ningún tipo de raíz con la palabra sombra. Entonces dentro de la familia no lo usaríamos, la descartamos. ¿Qué nos pasa con penumbra? Con penumbra también nos lleva a otra discusión, porque hay cierta parte que se comparte. Hay una raíz que se comparte con la palabra sombra. Y más todavía lo podemos entender cuando vamos justamente al origen de la palabra sombra. Paréntesis. Como estuvimos trabajando un poco en los cuadernillos, ¿sí? Vamos a ver que todo lo que es nuestro idioma, nuestra lengua, tenía su origen, como ya hemos visto, en lo que era el Imperio Romano y en el lenguaje que se logra imponer, que es el latín. Tiene mezclas y afluencias con otras lenguas, pero la que más se logra imponer y nos da respuesta a entender cómo se escriben muchas palabras tiene que ver con el latín. Justamente, sombra, en latín, proviene de la palabra umbra. Entonces, cuando pensamos en penumbra, pensamos en esta definición que es debajo de la sombra. Penumbra forma parte de la familia de palabras de sombra. Entonces podemos pensar que hay un adjetivo que puede tener que ver con la penumbra que nos habla sobre la sombra. En este caso vemos que penumbra sería un sustantivo como sombra. La penumbra, la sombra. ¿Cómo podríamos hacer para convertir esta palabra en un adjetivo? Porque podríamos decir el cuarto en penumbras, pero si queremos convertirlo en un adjetivo podemos pensar, por ejemplo, el cuarto penumbroso. Ahí responde tanto a la pista que nos da de la categoría, que sea de poca luz, adjetivo, y al mismo tiempo forma parte de la familia de palabras.
hubo dos cuestiones que también nos ayudaron un poco a pensar para qué trabajamos tanto esto de familia de palabras. Por un lado, por ejemplo, es a darnos cuenta que al momento de no entender, por ejemplo, un significado de alguna palabra, acudir a su familia también nos ayuda a entender un poco de qué trata. Porque esta familia de palabras justamente comparten un significado. Compartir ese significado lo lleva justamente a tener una raíz, una parte de la palabra que se escribe igual. Y tener esta parte de la palabra que se escribe igual, como bien también señalaban Paloma y Juan, nos va a decir también cómo se escribe. Cuando uno tiene dudas si poner una B larga o una B corta o una H, justamente acude a esta familia de palabras para saber si esta palabra se escribe de esta forma, esta otra palabra que está relacionada, por ejemplo, en este caso, si no acudimos a la regla de MB, podemos pensar que, bueno, tamborilero, el que toca justamente el tambor, voy a usar B larga, porque el tambor se escribe con B larga. Entonces nos sirve justamente como una forma de ir a ciertas reglas para ver cómo escribirlo. Para eso vamos a volver un poquito al cuadernillo número 1, donde, por ejemplo, Paloma y Juan señalaban dentro de lo que eran las diferentes palabras que tenían que unir en grupos según la familia, tenían el listado y tenían que agrupar, les daba cierta información sobre cómo escribir. Para eso seleccionamos dos, verano y hábil. Formaron dos familias de palabras diferentes. Además de agruparlas, decidieron marcar la palabra que ellos creían que era la palabra madre. En este caso, la palabra primitiva. Marcaron verano y marcaron hábil. Empezaron a ver que había ciertas regularidades dentro de estas familias. Por ejemplo, llegaban a la conclusión que dentro de la familia de verano, todo se escribía con B corta. Entonces, cuando uno decidía escribir veraneante o veraniego, ya sabía que al referirse al verano iba con B corta. Lo mismo les pasaba con la familia de palabras de hábil. Había ciertas regularidades, como el uso de la H y la B larga, que al momento de pensar, bueno, si alguien queremos decir que es justamente lo contrario de hábil, que es inhábil, o que alguien justamente es habilidoso, hay ciertas letras que sabemos que tenemos que utilizar, como la H y como la B larga. Podemos ver que se comparten raíces y se agregan justamente o prefijos o agregamos sufijos. Eso indica pre, si está antes justamente de esta raíz o luego de esta raíz, para poder indicar, por ejemplo, si alguien o no es habilidoso o la forma en que lo hace, o una acción cuando queremos habilitar. Ahora vamos a jugar un rato con familia de palabras. Les traje esto, algo muy cotidiano en estos días, que conocemos justamente para lavarnos las manos cuando salimos y no tenemos agua con jabón, que ya como bien saben todos se llama alcohol en gel. Lo había escrito en muchos diarios de ustedes, porque parece que lo están usando mucho. Quisimos entonces pensar un poquito qué era esto de la familia de palabras de en gel, porque yo encuentro que lo tenemos escrito de esta forma. En gel. Para eso primero digo, bueno, voy a acudir a un diccionario. Y voy a buscar, antes que nada, en mi diccionario, que ustedes lo pueden hacer con el celular o la computadora, pero bueno, yo acudo antiguamente a mi libro, de la A y la G, para hacerlo más rápido lo tengo marcado, y veo que en la letra E no encuentro nada, no encuentro en gel. Entonces eso me hace pensar que tal vez en gel no es una sola palabra, sino que son dos. En, como lo usamos muchas veces, como una preposición, en gel. Entonces, esta palabra nueva que voy a empezar a buscar un poco, su familia es gel. Es un tipo de alcohol que vemos que no es el alcohol líquido que usamos siempre, sino que tiene otra textura. Volvimos a otro momento paréntesis. Vamos a intentar ir siempre relacionando con un poco esta historia de nuestra lengua. Vemos que la palabra gel también tiene su raíz, justamente su origen en otra palabra en latín. Gel viene del latín gelu, que significa frío o helado. Esto de gelatus tiene que ver con algo congelado, con algo inmóvil. Si vamos a nuestro diccionario, ¿sí?, podemos leer que gel es el estado que adopta una materia en dispersión cuando se coagula. Como veíamos, tiene cierta consistencia diferente, que no es ni entre líquida ni sólida. Es una solución que, por cierto proceso, tiene estas características. Entonces podemos ver justamente que está congelado o inmóvil, que presenta otras cosas. Ahora que tenemos nuestra palabra gel, vamos a empezar a ver, ¿sí? Ya haber conocido un poquito la historia de esta palabra latín, nos da algunas pistas de ciertas palabras que pueden tener que ver con gel. Con esto de gelatus, que era justamente algo inmóvil, algo congelado, podemos pensar que ya la palabra congelar
forma parte de nuestra familia de palabras, ¿sí? Y vemos que hay una raíz, ciertas palabras justamente que se repiten con un prefijo y un sufijo. Otra palabra que constantemente usamos cotidianamente, si les gusta, y que tiene que ver con esto, con gel, con la textura, con la consistencia que tiene, es la gelatina. La gelatina tiene, como solución, tiene cierto proceso, tiene sus componentes que hace que tome esta textura, que está justamente gelificado. Vemos que se comparte justamente una raíz y se agrega un sufijo. Vemos que este proceso también podemos llamarlo como gelificar. Ahí encontramos otra palabra de la familia de palabras que comparte una raíz, si puede verse, y que tiene que ver con un verbo, con una acción. Así podríamos seguir pensando en un montón de cuestiones de palabras que tienen que ver y forman parte de esta familia.